Hola a todos y a todas. Mi nombre es Emil Ceredia Chas. Vivo en la ciudad de Bahía Blanca, donde trabajo en la Universidad Nacional del Sur. Y acá les vengo a compartir brevemente esta ponencia que se llama Puerto Polo y Cangrejal, hacia una ecología política del estuario de Bahía Blanca en la trayectoria de su historia ambiental. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia para mi tesis de doctorado, donde me concentro en estudiar el proceso de privatización, transnacionalización y ampliación del polo petroquímico Bahía Blanca durante la segunda mitad de la década de los 90 y los primeros años del 2000, y ese proceso lo analizo como parte del reordenamiento neoliberal del territorio, poniendo en discusión la cuestión del desarrollo desde una perspectiva de ecología y economía política. En ese sentido, bueno, dentro de ese mayor marco, en esta ponencia, el objetivo particular es analizar los procesos de territorialización de esta expansión del complejo petroquímico durante este momento sobre el estuario de Bahía Blanca, justamente siendo que el polo petroquímico fue el área donde afluyeron, digamos, la mayor cantidad de inversiones extranjeras directas en la zona portuaria durante este periodo. En ese sentido, bueno, el marco interpretativo desde el cual realicé este trabajo en particular es una perspectiva interdisciplinaria donde conjugué, digamos, la perspectiva de la historia ambiental y la ecología política, tomando sobre todo herramientas conceptuales de la ecología política del agua, ¿no? Ese campo en particular que se conformó a partir de la articulación entre la ecología política y la cuestión hídrica, y un concepto en ese sentido articulador de la ponencia es el concepto de territorios hidrosociales, una noción que tiene, me parece, muy potente en términos de que pone en cuestión justamente aquellas representaciones de los espacios hídricos como espacios meramente biofísicos, que aluden a una naturaleza meramente biofísica, que justamente son las representaciones que muchas veces vienen a legitimar el ordenamiento territorial hegemónico del capital, y frente a ello justamente a través de esta noción de territorios hidrosociales, lo que se pretende justamente poner en el centro de la cuestión el carácter político del agua y el territorio a través del estudio de estas asimétricas relaciones que justamente estructuran la praxis cotidiana del uso, del control, de la apropiación de estos territorios hidrosociales. En ese sentido, en cuanto, ya yendo a los resultados de la investigación, si bien en un primer apartado hice una breve historia ambiental del estuario, que en este sentido, bueno, por cuestiones de las limitaciones del tiempo no voy a recuperar, sí me interesaría centrarme más en los siguientes dos apartados, donde yo justamente analizo justamente la territorialización del proceso de privatización, transnacionalización y ampliación del polo petroquímico durante la segunda mitad de la década de los 90 y los primeros años del 2000, y lo que yo veo es que ese proceso envolvió una doble dinámica de dominio sobre el espacio costero y marítimo del estuario. En ese sentido, esa doble dinámica, ¿por qué? El primer punto lo desarrollo en el apartado que le llamé Cangrejal, Playa, Draga, Polo, un perfil estratigráfico de un territorio hidrosocial. Y en ese sentido les voy a compartir algunas imágenes como para ir acompañando esta parte de la exposición. En ese sentido, una de las cuestiones, digamos, relevantes es que la ampliación del polo petroquímico durante este momento se localizó sobre este espacio que acá vemos, que es conocido como el sector de Cangrejales, donde se ubicó la compañía Mega y Profértil, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen. Este sector de Cangrejales es un área aproximadamente de 120 hectáreas que se encuentra localizada entre el Puerto Galván y Puerto Ingeniero White. Y cuando se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, este ente de derecho público no estatal, esta área fue presentada como la zona de expansión por excelencia del puerto durante el periodo que se estaba abriendo.
Y a mí lo que me interesa de este espacio es que me parece que además es paradigmático de las lógicas de territorialización del complejo portuario e industrial sobre este ecosistema de humedal, y que en ese sentido, como para indagar en estas lógicas de territorialización, como que adopté algo así como una perspectiva estratigráfica, como llamé, que justamente posibilita acceder a las diferentes capas históricas que contiene el estuario como un territorio hidrosocial. Es decir, un punto de vista que cuenta de las relaciones entre espacio y tiempo y le incorpore al espacio su dimensión temporal. Entonces, un poco jugando con esto, lo que me parecía paradigmático pensar y ver en esta perspectiva historiográfica es que si nos desplazamos desde esta actual localización de la compañía Mega y Profértil en este espacio y nos vamos hacia un estrato anterior, encontramos que justamente esta área de Cangrejales había sido un espejo al mar primero, que posteriormente fue ganado, como esto se dice es el discurso más empresarial y portuario, con el refulado de una gran obra de dragado que se extendió aproximadamente durante 3 años, comenzando hacia fines de 1988. Esta obra en este momento fue anunciada como un puntapié para la modernización portuaria local y se concretó a partir de que el gobierno nacional contrató a la empresa rusa Tecnoexport, la cual ejecutó los trabajos junto a la subcontratista de origen holandés Boskalis. En ese sentido, si bien esta obra se realiza en un momento en que todavía el puerto proseguía bajo la Administración General de Puertos, sí lo que podemos ver desde tanto del sector privado como público es que ya se estaba propugnando por la autonomía portuaria como una política necesaria para mejorar la eficiencia y la competitividad del puerto. En ese sentido, lo que esta obra, el enorme volumen de material extraído, ¿no?, justamente a partir del dragado, fue ubicado en diferentes vaciaderos, y uno de esos vaciaderos fue esta zona de Cangrejales. Entonces, por medio del dragado en tanto tecnología hidráulica, se intervino decididamente en la producción de este territorio hidrosocial en dos sentidos, digamos. No solo se profundizó el canal de navegación principal del puerto, llevándolo a 45 pies, lo cual permitió que se consolide como un puerto de aguas profundas, sino que además, a partir de eso se creó esta zona de Cangrejales, que se presentó como la zona para la próxima expansión del puerto. Entonces un poco lo que vemos en este momento es que la zona que resultó denominada como Cangrejales fue creada al mismo tiempo que el dragado sepultó aquello que dio origen a su nombre. Ahora bien, si nos seguimos desplazando de los estratos del presente hacia el pasado, lo que podemos ver es que antes de esto, este mismo espacio antes había sido la playita de Galván, uno de los tantos balnearios que se extendieron sobre las orillas del estuario, como también hubo otros como el Atlántico, Colón, la playa de Eso, la Alcantarilla, Maldonado, la playita de la Usina, y Galván fue conformándose como entre la década de los 30 y el 70, Galván fue conformándose como un balneario informal, popular, justamente que se consolidaba a partir de las prácticas cotidianas y espontáneas de la población que se llegaba hasta el lugar, no solo de huitenses, sino también de bahienses. En ese sentido, como pequeña conclusión de este apartado, la voy a leer, es que tras este sucinto estudio de la disposición seriada de los estratos socioterritoriales desde el presente hacia el pasado, podríamos preguntarnos qué es lo que quedó enterrado bajo el vertiginoso avance del progreso y el desarrollo. Lo que es posible afirmar es que la lógica en que se fueron superponiendo las sucesivas capas en la zona actualmente llamada Cangrejales da cuenta de la imposición de las verticalidades extractivistas sobre las horizontalidades de los espacios donde acontece la reproducción social y de la vida misma, transformando la tierra habitada en tierra ocupada. La construcción de este paisaje geográfico a imagen y semejanza del capital forma parte de un proceso de destrucción creativa que operó bajo el reordenamiento neoliberal de este territorio hidrosocial. Mutaciones que antes que entenderse como una destrucción creativa podrían definirse mejor como una creación destructiva
creativas para el capital y destructivas en términos naturales, sociales y urbanos, con una ciudad cada vez de más espaldas al mar. Ese es uno de los primeros, entonces, procesos que yo encuentro con esta expansión del polo petroquímico, siempre desde esta mirada de una perspectiva más amplia de historia ambiental. Y la otra cuestión que resulta paradigmática en términos de este momento de ampliación del polo petroquímico, la desarrollo en otro apartado, que lo llamé el estuario como sumidero petroquímico, una perspectiva desde la ecología política del agua. Acá lo que me interesaba es que cuando se habla de la decisión de emplazar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca hacia la década de los 70, pero también posteriormente de su ampliación durante los años 90, se suelen enumerar una serie de factores claves de localización que han sido definidos tanto desde el discurso empresario, pero que también aparecen en los estudios económicos y en la prensa local. Y entre esos factores aparece como el más importante, justamente que acá se confluyen diferentes gasoductos provenientes de la Patagonia, que justamente brindan al polo petroquímico su materia prima esencial, que es el gas, pero también se enumera otra serie más amplia, como justamente la posibilidad de que acá hay recursos humanos altamente calificados por las universidades locales, o que hay una amplia red vial y ferroviaria, entre otras cuestiones, y también algo que parece como importante es esta cuestión del puerto de aguas profundas. Ahora bien, a mí lo que me llamó siempre la atención es que en dicha enumeración, la importancia del estuario de Bahía Blanca para el polo petroquímico solo aparece en su condición de puerto de aguas profundas, y que en ese sentido se está invisibilizando otro uso que el polo petroquímico le da al estuario y que resulta esencial para el desarrollo de su modo de producción industrial. En este sentido, hay que pensar que el polo petroquímico está ubicado junto al estuario de Bahía Blanca, el cual utiliza incesantemente como un sumidero petroquímico, y que las plantas industriales del polo, al ser de proceso continuo, descargan sus efluentes las 24 horas de los 365 días del año por diferentes sistemas de vertidos que en todos los casos tienen como destino final la ría. En ese sentido, esto, que es así desde que el polo se creó y que entró en funcionamiento allá por la década de los 80, lo que resulta destacar es que en este periodo más que yo analizo, es que por medio de este proceso de ampliación del polo, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, también se produjo un incremento sustancial de la presión ecológica sobre el estuario en tanto sumidero petroquímico, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. A partir de la puesta en marcha de las ampliaciones, el caudal de los efluentes industriales aumentó al menos en un 100%, según los datos a los que pude ir accediendo, y que además la ampliación del complejo, especialmente con la puesta en marcha de Profértil, implicó que se descarguen nuevos elementos y sustancias tóxicas. Y lo que también me interesaba es que este aumento de la presión ecológica sobre el estuario implicó la profundización de la tensión de territorialidades que se establecen con otros usos posibles del estuario, no solo como ya vimos en el apartado anterior del estuario en tanto espacio digamos de ocio y de esparcimiento, sino también otro que es central, que es la cuestión del estuario en tanto territorio de los pescadores artesanales. Esta cuestión, este conflicto en particular es súper complejo y tiene una amplia historicidad, pero en función justamente del periodo de análisis, no me quisiera detener solamente en un momento significativo dentro de este proceso de conflictividad, que un poco resulta graficado a través de esta cuestión, que hacia el año 2000 los pescadores artesanales estaban atravesando una crisis cada vez más pronunciada. Lo que se ve en estos gráficos es que tanto el volumen de pesca artesanal anual como el ingreso anual de los pescadores artesanales bajaron muchísimo si tomamos en cuenta este otro periodo que fue el de hacia fines de la década del 70, de los más importantes, y que entonces justamente se fue agudizando este conflicto, y que en el año 2000 va a... perdón,
que en el año 2000 este conflicto, a partir de la presencia de lanchas de Mar del Plata de gran porte, va a terminar confluyendo en lo que se ve en esta imagen, que es un piquete que hicieron los pescadores artesanales en el canal principal del puerto, impidiendo el ingreso de todo tipo de buques, del cual participaron más de 50 embarcaciones, y que bueno, que tuvo esta foto, por ejemplo, es de la primera etapa del diario La Nueva Provincia, ¿no? Ahora, justamente estos piquetes en el agua coinciden en un momento particular de Ingeniero White con piquetes en la tierra, en particular que en los piquetes en los accesos al polo petroquímico, que se llegaron a extender sobre 7 puntos, que son piquetes que en ese momento también de ese 2000 se activaron a partir de 2 grandes escapes de sustancias tóxicas que se generaron en las plantas del polo petroquímico durante el proceso de puesta en marcha de estas ampliaciones que se generaron en este momento. Y en ese sentido, entonces, el año 2000 resulta paradigmático porque lo que podemos ver es que justamente constituyen como un acontecimiento trascendente en tanto que la población irrumpió frente a las extensas transformaciones que experimentaban sus condiciones de trabajo y de vida a partir de la privatización y expansión del complejo portuario y petroquímico bajo la aplicación de las políticas neoliberales. Ahora bien, lo último que quisiera remarcar, sobre todo porque ya me he extendido, es que este conflicto tuvo efectos digamos, paradigmáticos en lo que hizo la transformación del orden hidroterritorial dominante. Es decir, a partir de la productividad social que tuvo este proceso contencioso que se desató en el año 2000, se produjo una gubernamentalización del territorio del estuario a través de nuevas prácticas y discursos de gestión. Acá habría que detenerse en muchos detalles, pero esto implica una ley provincial que transfiere de la provincia al municipio el control el control ambiental sobre este espacio. También incluye la creación de nuevos organismos como es el Comité Técnico Ejecutivo, la Comisión de Control y Monitoreo, y otras cuestiones más que hacen a la puesta en marcha de un programa integral de control y monitoreo ambiental que incluyó justamente al estuario de Bahía Blanca y a los desechos industriales sobre ese estuario. Pero aquí lo que me quisiera solamente detener son en 2 cosas, en pensar que a través de estas acciones, cuando uno se las pone a analizar, justamente se corresponden con el enfoque de la modernización ecológica, que se lo podría en pocas palabras definir como un enfoque gestionario cuya lógica de funcionamiento reposa en construir soluciones técnicas a problemas sociales, y que al mismo tiempo lo que vemos es que se construye sobre un determinado régimen de verdad, donde justamente lo que se instaura es la supremacía del saber científico y tecnológico respecto a la capacidad de poder generar e imponer ciertas definiciones de la realidad ambiental de este territorio, y que de manera simultánea incluyó justamente la exclusión de otros conocimientos divergentes, como por ejemplo el de los pescadores artesanales y sus saberes forjados a través de la práctica cotidiana de trabajar en este territorio, y que eso lo dan cuenta de diferentes cuestiones, como que ellos no fueron considerados ni integrados en ninguno de estos dispositivos gubernamentales que se crean en este momento. Entonces, lo que a mí me parece, lo que yo un poco concluí también en este apartado, es que por medio de la producción de este particular régimen de conocimiento y el enfoque gestionario de la modernización ecológica, en este periodo se registró una apropiación gubernamentalizada del estuario, consolidándose como territorio de acumulación. En ese sentido, el estuario, y sobre todo en esta zona que yo analicé particularmente, que es la del partido de Bahía Blanca, más allá de que el estuario también se expande sobre los partidos de Coronel Rosales y Villarino, es que en esta zona se va consolidando progresivamente como una zona de sacrificio en términos ambientales y también sociales, profundizándose justamente la tensión con aquellas territorialidades donde el estuario no es tomado como un recurso para la acumulación capitalista. En particular, como podemos ver acá sucintamente, con el estuario en tanto espacio de ocio y también como territorio de los pescadores artesanales. Bueno, y habiéndome extendido 5 minutos más de lo pedido, les pido perdón. Y bueno, y les agradezco por este espacio y ojalá que nos podamos seguir encontrando.